Buenas tardes, hoy voy a presentar mi evidencia oral. Soy Jerónimo García Arroyo, mi matrícula es A10117-09884. El proceso del reto. Lo que primero hicimos fue la investigación de diversos factores como datos iniciales y qué cosas necesitamos de física y matemáticas. Después el Excel de Euler, después el Excel de Berlet, después la programación en el volcán MATLAB, después programación Euler-MATLAB. Iniciamos con datos de física. Tenemos movimiento rectilíneo uniforme y un uniformemente acelerado. Tenemos que los vectores se componen en tres: posición, velocidad y aceleración. En MRU podemos ver que la posición es igual, o sea, va constante en tiempo y distancia, va en relación. La velocidad es constante y la aceleración siempre cero. En MRUA la posición puede salir en dos direcciones, puede salir así. La velocidad va constante, pero depende de la aceleración. Si la aceleración es mayor que cero, pues va así. Si la aceleración es menor que cero, va así. Y pues la aceleración depende a donde esté, ¿no? Puede ser mayor a cero o menor a cero. Todo esto se junta para crear un tiro parabólico. En el tiro parabólico necesitamos MRU en el eje X y MRUA en el eje Y. Y en el eje X tenemos ahora sí que las fórmulas ahí, que es la posición inicial, más BUXT, que es la velocidad. BX siempre va a ser constante. En la posición de Y tenemos ahí las fórmulas de igual manera, de las cuales también se involucra las fórmulas de caída libre, ya que un tiro parabólico va así, al momento de llegar al punto máximo de la parábola, o sea, de la trayectoria, empieza a descender en una caída libre, ¿no? Una caída libre así. Entonces, en el tiro parabólico se involucran los dos. Ahora tenemos fórmulas con fricción, ¿no? Porque el reto necesitábamos fricción. En este caso se involucra la velocidad terminal y los factores de la masa y del factor K, que ahora sí que es el de arrastre, o sea, es el coeficiente como de arrastre, o sea, el de fricción y todo eso, se agrega ese factor del K y la constante E. Entonces aquí tenemos las fórmulas y las gráficas cambian. La aceleración va a empezar en un punto y va a tender a cero. La velocidad siempre va a tender hacia la velocidad terminal y pues la posición no, va a alcanzar menos trayectoria por la fricción. Ahora sí que tenemos el Excel de Euler. El Excel de Euler nos ayudó a poner los datos valores iniciales en la tablita izquierda, que es la verde, y nos graficó en varias columnas la aceleración en Y, la aceleración en X, la velocidad en X, la velocidad en Y, la posición en X, la posición en y finalmente fue calculando todos los valores para darnos la trayectoria en ciertos puntos a través del plano, y lo hicimos con tres lanzamientos con fricción, y ahí tenemos las gráficas en la parte de abajo, los tres lanzamientos. Después tenemos el Excel de Berlet. El Excel de Berlet es prácticamente lo mismo, pero con otros factores que ahora sí que incorporamos el factor del tiempo, de determinado tiempo, entonces todo lo hace más exacto. Los Exceles nos ayudaron a prácticamente a proyectar de una manera más exacta la trayectoria de una partícula. Ahora continuamos con MATLAB. Primero, aquí en MATLAB prácticamente nos sirvió para proyectar, bueno, para programar. Es un lenguaje avanzado de MATLAB. Los valores principales que necesitamos es definir las variables de velocidad, masa, coeficientes. Ahora sí que tenemos que primero definir variables. Después poner las gráficas, las fórmulas que utilizan, que previamente mencioné, se ponen todas aquí. Y para poner una gráfica se utiliza plot de X y Y en relación de posición o altura o velocidad, etcétera, con T. Entonces realmente lo que se necesita es, usamos los comandos de for, de while, de function. For es, o sea, va a repetir ahora es que es un ciclo condicional determinante. Y pues ahora sí que prácticamente en MATLAB, fue para hacer el volcán, dibujar el volcán con ciertos factores, y aquí fue para proyectar la gráfica de Euler. Realmente aquí ya son valores más exactos de cómo determina, o sea, a cierto punto, a cierta X y a cierto Y, a qué velocidad va la partícula. Entonces, de eso nos sirvió. Entonces, prácticamente el reto yo lo puedo resumir en tres aspectos. En primero, la información inicial, en investigar cómo hacerlo, recabar información, todo, de física, de datos iniciales, de velocidad, de masa, etcétera.
Después tenemos el Excel, que el Excel nos sirve para introducirnos hacia el tema y ver prácticamente cómo se mueve la partícula, hacia dónde va, cómo funcionan las ecuaciones, qué datos necesitamos, etcétera. Hicimos dos, ya que uno es más exacto que otro, Berlet es más exacto que Euler. Y finalmente tenemos MATLAB, que MATLAB es un lenguaje de programación avanzado que nos sirvió, o sea, aquí ya tenemos todo en conjunto, ¿no? Todos los datos, los Exceles, todo se juntó en MATLAB, se programó para pues ya ahora sí tener un resultado final y una zona de riesgo para los proyectiles, ya que aquí dibujamos el volcán y con el método de Euler podemos ver exactamente dónde va a caer el proyectil y de esa manera tener un mapa de riesgo, pues ahora sí que lo más exacto posible.